peor aún, porque una de las puertas traseras en Windows es universal. Es decir, que por esta puerta trasera, Microsoft y quizás otros tienen el poder de imponer a distancia cualquier cambio de software en cualquier momento. Entonces, cualquier funcionalidad malévola que no esté en Windows hoy podría ser impuesto por fuerza a distancia mañana. Windows entonces es malware universal, capaz de hacer cualquier daño al usuario. Pero Windows no es único. MacOS es malware, porque tiene grilletes digitales. Pero el sistema operativo de los iThings, iOS, es por mucho peor. Tiene todos los cuatro tipos de malévolo. Conocemos muchas funcionalidades de espiar al usuario. Por ejemplo, Apple tiene el poder de sacar en cualquier momento muchos datos personales desde un iThing para entregarlos al gran hermano. Tiene, por supuesto, los grilletes digitales. Tiene una puerta trasera que Apple admite para borrar a distancia cualquier aplicación. También Apple fue el pionero en imponer la censura de aplicaciones al usuario. Y cuando los usuarios de los iThings aplicaron varios trucos para romper la censura, lo llamaban jailbreak, es decir, escaparse de la cárcel, reconociendo que estas computadoras son cárceles para sus usuarios. Es nuestro término para una computadora que censura las aplicaciones, es una cárcel. Entonces, los sistemas operativos de Apple son malware. Flash Player es malware. Tiene grilletes digitales y una funcionalidad para que los sitios web rastreen a sus visitantes. Flash Player es gratuito, pero no libre. Este ejemplo es interesante para demostrar que la gratuidad de un programa no significa nada. El hecho de que Flash Player es gratuito significa que Adobe no exige que el usuario pague por ser maltratado. Lo que hace falta es el software libre. Gratuito no vale nada. Angry Birds es malware. Envía datos de geolocalización. Un componente de Android es malware. Es Google Play, el programa de acceso a la tienda de aplicaciones de Google. Es privativo y tiene una puerta trasera universal por la cual Google puede hacer cualquier daño al usuario. Tiene el poder de borrar aplicaciones y de imponer aplicaciones También tiene autoactualización, que significa una puerta trasera universal. El sueldo de Amazon es malware.
no es su nombre oficial, se refiere al lector de libros electrónicos y su nombre oficial es Kindle, pero lo llama Swindle, que significa engaño, porque ese producto engaña al usuario de las libertades tradicionales de los lectores. Por ejemplo, la libertad de adquirir un libro anónimamente pagando en efectivo. Imposible desde Amazon. Amazon mantiene una gran base de datos con todos los libros que cada cliente ha adquirido, una lista que perjudica los derechos humanos. En el caso del swindle, Amazon sabe todos los libros que el producto tiene y no se puede tolerar. Pero espía más aún, porque Amazon sabe qué página de qué libro se está leyendo en cualquier momento. También, si el usuario entra notas, van a Amazon. Amazon espía todo. Hay también la libertad de regalarle el libro a un amigo después de leerlo, o de prestarlo a varias personas, o de venderlo a una librería de segunda mano. Amazon acaba con estas libertades con los grilletes digitales del swindle y con los contratos que impone a los libros, a los lectores, contratos que dicen que el usuario no posee su copia. Amazon no respeta la propiedad privada, porque dice que todas las copias pertenecen siempre a Amazon. Hay también la libertad de guardar una copia cuanto tiempo quieras, que Amazon elimina por una puerta trasera en el swindle, de cuya existencia sabemos por observación. En 2009, Amazon borró miles de ejemplos de un libro. Un acto a distancia borró las copias. Una vez alguien asistió a mi conferencia y dijo después que había visto desaparecer el libro en media lectura. Entonces fue un acto orwelliano. ¿Y cuál fue el libro? Fue 1984 de George Orwell. Luego hubo mucha crítica a Amazon, que prometió no hacerlo nunca más, excepto bajo órdenes del Estado. Si has leído 1984, la promesa no es muy reconfortante, porque el libro presenta una dictadura cuyos crímenes comenzaban por quemar los libros que no le gustaban. Pero no importa, porque Amazon no cumple con su promesa. Ha vuelto a borrar libros sin órdenes del Estado y puede borrar cualquier libro en cualquier momento. El nombre oficial del producto es Kindle. Kindle significa incendiar. Quizás para sugerirnos que el verdadero propósito del producto es en quemar los libros a la gente virtualmente. Pero también tiene una puerta trasera universal. Entonces el software del swindle es malware universal. Amazon puede hacer cualquier cosa sucia al usuario de un swindle. El último ejemplo es el de casi todos los teléfonos móviles.
Cada teléfono móvil es una computadora con software que alguien puede cambiar. Quizás no tú, pero una empresa sí, a distancia, a través de la red de telefonía. Entonces tiene una puerta trasera universal. Es malware universal. Una cosa malévola que hace el software normal en el teléfono es transmitir su geolocalización GPS bajo comando remoto y el usuario no tiene la manera de bloquearlo si remotamente realmente quieren exigir sus datos. Entonces es un dispositivo de rastreo. Pero han empleado la puerta trasera universal para convertir los teléfonos en dispositivos de escucha, que escuchan todo el tiempo y transmiten todas las conversaciones interesantes. Detectan palabras claves, etc., para saber cuándo transmitir. Y no hace falta hablar en el micrófono para ser escuchado. Puede escucharte desde alguna distancia. Y si intentas recuperar tu privacidad apagando el teléfono, es chistoso porque ese software finge apagarse mientras sigue escuchando y transmitiendo. La única manera de realmente evitarlo es sacarle todas las pilas. No solo la pila grande y obvia, sino también otras pilas que no se sacan. Es decir, que el teléfono móvil es un dispositivo de rastreo y de escucha. Es el sueño de Stalin. Por lo tanto, rehúso tenerlo. Nunca he tenido teléfono móvil. Hablaré por el teléfono de otro por unos minutos, pero rehúso llevar uno. Hay cosas que no debemos aceptar. Entonces, con esta lista de ejemplos, veis que casi todos los usuarios del privativo son usuarios de malware conocido privativo, porque casi todos los usuarios de algún software privativo usan por lo menos uno de estos ejemplos. Ser víctima de malware es el caso normal en el mundo privativo. Pero solo he mencionado algunos programas. Hay miles de programas privativos de los cuales no sabemos si son malos o no. Y no podemos saber, no tenemos su código fuente, no podemos investigarlo. Es decir, que usar un programa privativo exige una fe ciega de su usuario. Es la única base posible para usar un programa privativo, la fe ciega en una empresa que evidentemente no merece la confianza. Con el software libre es posible la confianza racional, porque los usuarios tienen el control del programa. El desarrollador del programa privativo está consciente del poder que ejerce sobre los usuarios. Entonces siente siempre la tentación de introducir algo malévolo, sabiendo que los usuarios no tendrían la posibilidad de corregirlo, ni en muchos casos de detectarlo. Pero los contribuidores a un programa libre
Sabemos que no tenemos tal poder sobre los usuarios, que los usuarios tienen el control último del programa y si uno introduciera algo malévolo, los usuarios podrían corregirlo. No todos los usuarios saben programar, pero algunos sí. Y de vez en cuando estudian el código fuente para hacer algún cambio, corregir un error o añadir una funcionalidad. Haciéndolo, tienen también la posibilidad de detectar algo malévolo si hay algo. Y si detectan algo malévolo, lo anunciarán y lo corregirán. Y así el culpable será detectado, perderá su reputación y los usuarios se salvarán. Es la única defensa conocida contra el malware. No es perfecta, no garantiza que no haya ninguna funcionalidad malévola, pero es una defensa y es mucho mejor que ser indefensos como los usuarios del privativo. Entonces, la sociedad tiene que elegir. A un lado hay la libertad individual, la solidaridad social y la democracia. Al otro hay el poder único del dueño que somete a los usuarios a través del programa Yugo. La sociedad tiene que rechazar el software privativo y elegir el software libre. Les invitamos a escaparse del mundo privativo para venir a vivir con nosotros en el mundo libre que hemos construido. Lancé el movimiento software libre en el año 83. Quería hacer posible el uso de computadoras en libertad. Era imposible, porque la computadora no sirve para nada sin sistema operativo instalado. Y todos los sistemas operativos ya fueron privativos. Entonces, si compraste una computadora nueva, para hacerlo funcionar necesitabas tener instalado un sistema operativo privativo y así perdiste tu libertad. ¿Qué podría hacer? Siendo una sola persona, sin mucho dinero ni mucha fama, muy pocos estaban de acuerdo conmigo, no pensaba poder realizar un cambio con un movimiento clásico político, manifestándonos por las calles, escribiendo cartas a los oficiales. Éramos pocos y tampoco sabía hacerlo porque no fue activista político, sino desarrollador de sistemas operativos. Pero, siendo desarrollador de sistemas operativos, tenía otro camino para realizar el cambio. Bastaría desarrollar otro sistema operativo. Luego, siendo su autor, podría legalmente hacerlo software libre. Luego, todo el mundo podría usar computadoras en libertad con mi sistema. Es decir, que tenía la posibilidad de salvar a gente de la injusticia del software privativo con un trabajo técnico de mi propio campo que sabía hacer. Estaba consciente de la injusticia del software privativo que la mayoría no reconocía como injusticia. Tenía la capacidad de intentar salvar a gente de la injusticia y parecía que nadie lo haría de no hacerlo yo. Entonces había sido elegido por las circunstancias para hacer este trabajo. Fue mi deber.
Es como si ves a alguien ahogándose y sabes nadar y no hay nadie más y que no sea Bush. Tienes el deber moral de salvarlo. Pero quizás sea demasiado fuerte lo que acabo de decir. Quizás podamos identificar a otros de los cuales no debería afirmar un deber moral de salvarlos, como por ejemplo a los portadores de Bush, a los como Obama que protegen a los portadores de Bush, a los portadores chilenos, a los generales que mandaban a los portadores chilenos, a los estadounidenses que organizaron el golpe, ¿cuántos más? No sé. Afortunadamente no tengo que resolver estas cuestiones porque no sé nadar. Pero en el caso real en mi vida, el trabajo que hacer no fue nadar, sino desarrollar mucho software. Esto sabía hacer, entonces decidí desarrollar un sistema que sería totalmente de software libre. Es decir, que cada componente sería libre. Porque para que una colección de componentes respete la libertad, cada componente tiene que respetarla. Si hay un componente privativo, la colección como tal es privativa. Entonces, cada línea del código tendría que ser libre. Luego decidí reclutar a otros para participar en el desarrollo para acabarlo más pronto. Luego decidí seguir el diseño de Unix e implementar comandos compatibles con los de Unix. Unix era un sistema operativo privativo, es decir, no ético, con avances técnicos y bastante éxito. Entonces, siguiendo el diseño básico de Unix, tendría los mismos avances técnicos y con comandos compatibles, los usuarios de Unix podrían fácilmente migrar a mi sistema porque ya sabían usarlo. Luego le puse como nombre una broma. Cuán serio sea el proyecto, siempre caben bromas. El nombre del sistema es GNU. Se escribe GNU y en inglés se pronuncia GNU. Y es un acrónimo recursivo que significa GNU's Not Unix. GNU, GNU's Not Unix. En español, GNU no es Unix. Pero para hacer juego de palabras necesita dos significados. El acrónimo es uno. ¿Por qué GNU y no ANU, FNU, SNU o UNU? Porque no son palabras. GNU es una palabra. Es el nombre de este animal que habita en África. Este es un adorable ñu que necesita una Ñu. Entonces, con dos significados es un juego de palabras. Pero es mucho mejor, porque según el diccionario, la G es muda y la palabra se pronuncia new, que significa nuevo. Entonces, cada vez que quieres escribir la palabra new, en vez de escribir N-E-W, puedes escribir G-N-U, y es un juego de palabras. Quizás no tan bueno, pero hay muchísimo. Entonces, hemos aprendido a asociar esta palabra con reírnos. Es el nombre ideal para cualquier proyecto de programación.
Pero cuando es el nombre de nuestro sistema, es muy importante no seguir el diccionario. Porque si dices the new system, ya te equivocas. Nuestro sistema ya no es nuevo. Hemos trabajado más de 30 años en su desarrollo y vamos usándolo desde hace 22 años. Ya no es nuevo, no es the new system, pero sigue siendo the GNU system. Entonces hay que pronunciar la G en inglés, pero cuando hablas castellano es aceptable pronunciarlo como new, como si comenzara por ñ. En español no hay peligro de confusión y es también el nombre del mismo animal. Entonces, en inglés GNU, en castellano new. No se debe decir GNU, porque es demasiado difícil. No es incorrecto, pero si lo dices así, nadie más querrá imitarte y no querrán decir nuestro nombre, que no es bueno para nosotros. Entonces, mejor new. Hay otro error de pronunciación que hay que evitar, que suena como Linux. Es extraño, pero millones, cuando hablan de nuestro sistema, pronuncian el nombre como Linux. Esta confusión comenzó en el año 92. Explico por qué. Durante los años 80, nuestro trabajo fue desarrollar o conseguir todos los componentes necesarios para un sistema operativo de tipo Unix. Cientos de componentes al comienzo. Algunos escribí, en otros casos recluté a alguien para escribirlo, en otros casos convencí al autor que libertara su programa. Por ejemplo, a los de BSD. Había en los años 80 un sistema BSD, una versión de Unix privativa. BSD fue privativa. Para conseguir una copia tenías que presentarles a los de Berkeley una copia de una licencia de código fuente desde libertó por sus propios motivos, entonces podríamos usarlo en U. En el año 90 teníamos casi todo el sistema inicial, pero faltaba un componente esencial e importante, el kernel. El kernel es el programa que suministra los recursos de la máquina a todos los demás programas. En 90, la Free Software Foundation empleó a un programador para escribir nuestro kernel. Elegí un diseño elegante y avanzado, basado sobre un microkernel como base. Solo tendríamos que escribir la mitad superior, menos trabajo. Pensaba que tendríamos pronto un kernel más avanzado. Pero tenía aspectos de la investigación. Entonces, tener una versión de pruebas duró 6 años. Triste, una lástima. Afortunadamente no teníamos que esperarlo, porque en 92 el señor Torvalds, que había escrito un kernel privativo que se llamaba Linux, lo libertó. Linux en 91 fue privativo, en febrero de 92 lo libertó, publicándolo bajo la licencia pública general de GNU,
que fue una de las licencias libres de la época y todavía es. Entonces, cuando Linux fue libre, fue posible combinar Linux con los componentes que esperaban ser el sistema GNU para tener un sistema operativo completo y libre. Mayormente GNU, pero también con Linux. Entonces, es el sistema GNU con Linux. Pero los que combinaron Linux con los otros componentes enfocaban tanto el último componente Linux que percibían todo el resto como un pequeño añadido y hablaban de un sistema operativo Linux, es decir, sin reconocer nuestro trabajo, atribuyendo nuestro trabajo al señor Torvalds, que no es bonito. Pero el asunto del crédito no es el asunto ético más importante de la vida. Hay algo mucho más importante en juego en tu elección del nombre de usar para este sistema. Tu libertad está en juego. Indirectamente, por supuesto, porque directamente el nombre no cambia la cosa. Pero las palabras que empleas determinan el mensaje que transmites a los demás, que tiene influencia a sus pensamientos, que luego son la base de sus actos. Desde 83, la palabra GNU se asocia con nuestras ideas de libertad que les he presentado hoy. El nombre de Linux no, porque se asocia con otras ideas, con las ideas del señor Torvalds. ¿Y cuáles son? No está de acuerdo con el movimiento software libre, no piensa, no cree que mereces libertad en tu informática, no cree que él merece libertad en su informática. Dice que está contento de usar programas privativos, de ser bastante cómodos y fiables. Es decir, que juzga según valores prácticos, sin valorar la libertad. Tiene derecho a sus opiniones y a presentarlas. No tiene derecho de citar nuestro gran trabajo que hemos hecho por tu libertad como si fuera de su trabajo, para usarlo como plataforma para oponerse a la filosofía que ha motivado el mismo trabajo. Pero es lo que hace cuando otros le atribuyen nuestro trabajo, como hacen cuando llaman el sistema como Linux. Este es un problema porque cuando los usuarios creen que el sistema sea Linux, creen también que el señor Torvalds sea el desarrollador del sistema y no solo del kernel. Entonces lo admiran enormemente y siguen su filosofía sin pensar. O cuando encuentran nuestra filosofía, lo rechazan sin considerar mucho. La libertad está frecuentemente amenazada. Para mantenerla hay que defenderla. Es así en todos los campos de la vida. Pero para defender la libertad hay que valorar la libertad. Si no la valoras, no ves por qué defenderla. Y para valorar la libertad tienes que comprender el concepto. En otros campos de la vida hay ideas establecidas de los derechos humanos que se han difundido mundialmente y muchos luchan por los derechos humanos y a veces logramos defenderlos.
Pero en el campo informático es muy nuevo. ¿Desde cuántos años usa la mayoría de los chilenos la informática? ¿10? Todavía no sé, pero no serían muchas décadas en ningún país. Entonces es un campo nuevo y no hemos tenido tiempo para el debate sobre cuáles son los derechos humanos que el usuario merece en el uso de un programa. Pero peor aún, nunca hubo el debate. Casi todos los usuarios han comenzado con software privativo en un entorno de otros usuarios de software privativo sin conocer otra posibilidad. Entonces, daban por supuesta que el software privativo sea una opción legítima. Es decir, dejaban a los dueños del privativo dictar la respuesta a la pregunta: ¿cuáles son los derechos humanos que mereces en el uso de un programa? Y dictaron casi ninguno. Dictaron que ellos pudieran imponerte cualquier condición. Y casi todos aceptaban lo que ellos dictaron, excepto nosotros en el movimiento Software Libre. Pensamos haber identificado 4 derechos humanos que el usuario de un programa siempre merece. Son las 4 libertades que definen el software libre, que no se deben denegar a nadie nunca. Pero cuando intentamos hacer llegar estas ideas al público o a solo los usuarios de nuestro sistema New, encontramos 2 obstáculos. Primero, los usuarios de New no saben qué es New. Piensan que sea Linux. Se toman por usuarios de Linux. Entonces, cuando encuentran nuestros artículos que explican estas ideas de libertad, se dicen: ¿por qué prestar atención a este artículo de New, de los fanáticos de New? Soy usuario de Linux. Admiro la filosofía pragmática del señor Torvalds. Pragmática significa tomando decisiones importantes y profundas de largo plazo según comodidades de corto plazo. No me parece muy sabio, pero para ellos es una alabanza. Entonces se dicen: no voy a leerlo. Qué irónico, porque son usuarios de New y no lo saben. Porque piensan que sea Linux. Entonces, si lo supieran, si se consideraran usuarios de New con Linux, se dirían: aquí está la filosofía del proyecto New. Soy usuario de New con Linux. Tengo que prestar atención, tengo que leerlo. Así tendríamos la oportunidad de intentar convencerlos que valoren su libertad y que luchen. Y así tendremos la posibilidad de ganar. Porque todos ganaremos o perderemos la libertad juntos. Por fin. Si acaban con la posibilidad de ser libre, todos perderemos. Entonces es muy importante que luches por la libertad. Pero hay otro obstáculo. Hay muchos que no quieren decir software libre porque no quieren usar la palabra libre. No quieren aludir a un asunto de justicia. Ya te quiero más.
Entonces, durante los años 90, cuando la comunidad de software libre tenía bastante impulso, había dos campos políticos en la comunidad. Había el movimiento software libre con nuestra filosofía ética, y también había muchos que usaban y en unos casos desarrollaban o distribuían software libre, pero sin considerarlo un asunto ético, como por ejemplo el señor Torvalds. Entonces había un debate entre los campos. Los entrantes en la comunidad podían ver el debate y darse cuenta de la existencia del movimiento software libre. Es decir, que nuestro software difundía nuestra filosofía, aunque no todos estaban de acuerdo. Pero en 98, algunos de ellos, de los que no estaban de acuerdo con nuestra filosofía, inventaron el término open source o código abierto para hablar más o menos de los mismos programas sin siquiera aludir a un asunto ético. No querían decir libre ni free. Entonces, dicen open, una palabra que suena bien, pero no significa criterios éticos fuertes y no sugiere una cuestión de libertad. Para ellos, la idea de criticar un modelo común de negocio es demasiado radical, no atreve. Entonces, en vez de decir que un programa privativo no es ético, no dicen que un programa de código cerrado no es ético. Cuando decimos que si distribuyes un programa, es tu deber ético respetar la libertad y la comunidad de sus usuarios. Ellos dicen que si distribuyes un programa, es de tu interés práctico permitir que los usuarios copien y cambien el programa porque así mejorarán la calidad del código. Para nosotros los valores son libertad y comunidad. Para ellos la calidad del código. Es decir, que la diferencia a nivel profundo es la más grande posible. Sin embargo, en trabajos prácticos, ambos grupos pueden colaborar, porque mejorando un programa no importa el motivo de cada uno para participar en mejorarlo, es el mismo trabajo. Entonces, cuando alguien ofrece participar en el desarrollo, no le preguntamos su política, no hace falta. Pero cuando va más allá del desarrollo de un programa, los valores llevan a decisiones diferentes. Por ejemplo, cuando tienes un programa libre, distribuyéndolo, es posible que utilizarlo con otro programa privativo sea cómodo. Entonces puedes pensar
ganar más éxito para tu programa libre, promoviendo la idea de usarlo con un programa privativo. Pero es también promover el uso del otro programa privativo. ¿Es ético hacerlo? Para nosotros no, porque no se debe promover el uso de un programa privativo. No se debe presentar un programa privativo como una solución, porque eso contradice el punto básico que es el problema. Pero para los de código abierto no hay problema. Para ellos, lo ideal es promover su programa conjunto con el programa privativo. Es decir, su filosofía los lleva a hacer lo que para nosotros no es ético. Es lo contrario de lo que tenemos que hacer. Y en muchas decisiones verás que algunos en nuestra comunidad tratan los programas privativos como soluciones y que otros, los del movimiento software libre, siempre recuerdan que los programas privativos son los problemas, las injusticias que queremos eliminar. Y es muy importante siempre decirlo, porque nuestro futuro depende sobre todo de nuestros valores. Y cómo transmitir los valores. Hay que hablar de ellos y actuar según ellos. Es la manera de enseñar valores a los demás. Si fallamos de hablar de la libertad y decidir según la libertad, se olvidará. Y si no aprenden el concepto de libertad y el valor de la libertad, no lucharán y perderemos. Nunca llegaremos a la libertad sin hablar de la libertad. Y la lucha ha durado 30 años, puede durar décadas más. A largo plazo hay que siempre seguir educando a otros a valorar la libertad, tratando los programas privativos como soluciones, como si fueran legítimos, aceptarlos como haciendo parte de una solución, es no enseñar el valor de la libertad. Entonces, la diferencia de filosofía es muy importante. A largo plazo no hay nada más importante. Aunque en el desarrollo de un programa se puede no prestar atención a las diferencias filosóficas, estas diferencias son cruciales a largo plazo. Podemos colaborar en el desarrollo de un programa con los del código abierto, pero no debemos colaborar en sus eventos aceptando su filosofía sin criticarla. Pero ellos en 98 fueron la mayoría y también tenían el apoyo de casi todas las empresas en la comunidad de software libre. Entonces, sobre todo en inglés, casi todos los periodistas y políticos solo hablan cuando hablan de nuestro campo, siempre dicen código abierto, no mencionan la libertad. Es decir, que participen en esconder la existencia de nuestro movimiento. Desde 98 hace falta esfuerzo para informar a los usuarios del software libre que existe el movimiento del software libre. Nuestro software no hace ese trabajo de sí.
tenemos que hacerlo. Desde 98 mi trabajo es viajar haciendo conferencias y publicar artículos para explicar el movimiento a la gente. Pero el discurso del código abierto es mucho más común y han convencido a muchos que sea apoyador del código abierto. Cada semana recibo varios correos agradeciendo mi contribución al código abierto. Tengo que contestar que no apoyo el código abierto, que es el eslogan de los que rechazan lo que creo, mi filosofía. He visto a veces artículos que me llamaron el padre del código abierto. Puedes imaginar mi sentimiento al ver tal artículo. Escribo una carta al editor diciendo: si soy el padre del código abierto, fue concebido con la inseminación artificial, usando semen robado, sin mi consentimiento. Luego explico las ideas y el nombre del movimiento software libre para que los lectores del periódico sepan de nuestro movimiento, las ideas que habían faltado al artículo. Y este es el punto de la carta, pero me gusta comenzar con una broma. Y también pienso que puede aumentar la probabilidad que publiquen mi carta. Hago lo que puedo, pero no puedo hacerlo bastante. Necesitamos tu ayuda. Si quieres contribuir mucho al movimiento software libre, puedes hacerte conferencista. Se aprende. También puedes aprenderlo. Es la contribución que más necesitamos, que más falta. Porque a largo plazo, para llegar un día a la libertad, hace falta no olvidar la meta. Necesitamos tu participación en la difusión de la filosofía. Hemos visto los efectos de la débil filosofía de código abierto en malas decisiones dentro de nuestra comunidad. Por ejemplo, conoces, supongo, el navegador Firefox, que en su forma, en que como distribuyen los desarrolladores, no es software libre, pero quitando el nombre y el logo, lo hacemos libre. Firefox viene con una lista de añadidos. Algunos añadidos son privativos y no dicen cuáles. Entonces, una de las cosas que cambiamos en nuestro navegador IceCat es reemplazar la lista de añadidos por una lista de añadidos libres. Solo mencionamos añadidos libres porque no queremos presentar a los programas privativos como soluciones y no queremos llevar a los usuarios a instalar programas privativos. Promover un programa privativo es aumentar la injusticia. No se debe. Los desarrolladores de Firefox evidentemente son del campo de código abierto. Si fueran del campo del software libre, se comportarían diferentemente. No pondrían los añadidos privativos en su lista y no pondrían la restricción a su nombre que hace
no libre el código sin quitarle el nombre. Si te has preguntado por qué Debian tiene Iceweasel en lugar de Firefox, es porque para que sea software libre, los desarrolladores exigen quitar el nombre Firefox. Los de Debian, que sepa yo, no cambian nada excepto el nombre. Lo que tienen que hacer para que sea libre.